Bueno, buenas. Hoy es la presentación de farmacología de la sangre. Vamos a dividir la clase en distintas partes, así pueden verla tranquilos. Yo soy Ezequiel Seidel, soy jefe de trabajos prácticos de la primera cátedra de farmacología de la Universidad de Buenos Aires y soy cardiólogo. La clase tiene distintas partes. Vamos a hablar de antiagregantes, anticoagulantes, procoagulantes, los fármacos para revertir el efecto de los anticoagulantes, los fibrinolíticos y los antifibrinolíticos. Empecemos con los antiagregantes. Como saben, la cascada de la agregación plaquetaria es muy compleja y en humanos ha sido parcialmente estudiada. Vamos a hablar de las distintas fases, como por ejemplo en el gráfico este sacado del libro de Goodman y Gilman, van a ver todo lo que es el subendotelio y las células endoteliales. Entonces, cuando hay una disrupción del endotelio, como por ejemplo ante un accidente de placa, un daño vascular, se exponen todas las sustancias del endotelio, como por ejemplo el colágeno, el factor von Willebrand, que es una variable que está polimerizada. Entonces, uno de los primeros pasos es la unión del factor von Willebrand a una glicoproteína que está en las plaquetas, que se llama glicoproteína 1B59. Vamos al siguiente gráfico, así vemos uno por uno todos los procesos de la cascada de la agregación plaquetaria. Entonces, dijimos, primero viene la adhesión, luego un daño endotelial de las plaquetas junto con el glicoproteína 1B59. Esas plaquetas, luego de la unión al su endotelio, se activan y esto va a provocar un incremento del calcio intracelular y movilización de vesículas con degranulación. Eso es uno de los primeros pasos, degranulación de los gránulos alfa y delta, el flip-flop de los fosfolípidos aniónicos, es decir, hay un cambio conformacional en la glicoproteína 2B3A que la transforma en activa, o sea, tiene más cargas negativas en la superficie con la carga extracelular. Y también hay un spreading o deformación de las plaquetas. Luego viene lo que se llama agregación reversible, en la cual la glicoproteína 2B3A se une al fibrinógeno o colágeno, principalmente al fibrinógeno, y se forman puentes entre las plaquetas, es decir, plaqueta, GP2B3A y otra plaqueta. Y esto se da en presencia de agonistas o potenciadores, o en inglés se lo llaman boosters, de la agregación, que son el ADP y el tromboxano, que también son targets de tratamiento. Una vez que se fusionan los citoplasmas de las plaquetas y hay puentes interplaquetarios, la agregación ya es irreversible y ahí tenemos que entrar con otros fármacos u otras estrategias. Este proceso tiene una limitación que es dada por las células endoteliales sanas, contiguas, que liberan prostaglandinas y óxido nítrico. Entonces, vuelta al mismo gráfico y ven que hay distintos sitios que pueden ser modulados farmacológicamente, como la glicoproteína 2B3A, la ciclooxigenasa, el receptor de ADP, P2Y12, y incluso el receptor de trombina. Aspirina, me imagino que la recuerdan de farmacología 1, aquí solamente voy a hacer unos breves comentarios. Se utiliza como tratamiento de prevención primaria en algunos pacientes, pero principalmente en prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Hablo de eventos cerebrovasculares, ACV, eventos coronarios y enfermedad vascular periférica y eventos de miembros inferiores. En síndromes coronarios agudos, la dosis suele ser una dosis de ataque o de carga de 160 a 325 miligramos, que se da habitualmente a través de la mucosa yugal, es decir, se les indica a los pacientes que mastiquen los comprimidos de aspirina para que se absorban por la mucosa yugal y eviten el primer paso hepático y lleguen rápido a biofase. También existe la posología endovenosa,
Esto ha demostrado el uso de aspirina en un síndrome coronario agudo, reducción de la mortalidad. En el tratamiento crónico las dosis varían y muchos autores postulan que se pueden usar dosis bajas. Las recomendaciones de las normativas actuales son de aproximadamente 100 miligramos diarios de aspirina en prevención secundaria, aunque hay estudios con 81 miligramos, 75 miligramos o incluso 50 miligramos. ¿Por qué dosis bajas de aspirina? Básicamente tienen que recordar que la aspirina se absorbe principalmente en estómago y en la primera porción del duodeno. En el circuito de la vena porta entra en contacto con todas las plaquetas circulantes y esa dosis baja alcanza para inhibir a las plaquetas. Es decir, las plaquetas tienen ciclooxigenasa, esta es inhibida por la aspirina, no se forma el tromboxano 2 y esas plaquetas no tienen núcleo. Es decir que si está inhibida la ciclooxigenasa, esa plaqueta va a quedar inactivada hasta que se degrade. Necesitamos diariamente, ya que hay aproximadamente un octavo de las plaquetas circulantes se regeneran día a día, necesitamos usarlas en forma diaria, aunque el efecto antiagregante en el pool de plaquetas circulantes tiene algún efecto por varios días. Entonces, una vez que pasa por el circuito porta, llega al hígado, se metaboliza ácido salicílico en un porcentaje, pero principalmente pasa a circulación como ácido acetilsalicílico. ¿Y cuál es el problema? Que si hay mucho ácido acetilsalicílico circulante, tenemos efectos contraproducentes, ya que va a actuar sobre la ciclooxigenasa que está en las células endoteliales sanas, y esto va a provocar, por un lado, un estado protrombótico, y por otro lado, una vasoconstricción, el incremento de la presión arterial. Es decir que nosotros no queremos el efecto de los AINES y de la aspirina a nivel sistémico, y sí a nivel plaquetario, y eso se logra con dosis bajas. Ya desde el año 88 en Lancet se publicó el primer gran estudio donde se probaba si deberíamos usar trombolíticos para el infarto. Esto lo vamos a ver también hacia el final de la clase, y se aleatorizó a los pacientes a que reciban streptokinasa, que es un fibrinolítico muy potente, aspirina o la combinación de ambas. Y lo que hallaron los autores es que aproximadamente 20-30% de los pacientes sobrevivían si recibían streptokinasa, y también si recibían aspirina, y la combinación de streptokinasa y aspirina reducía casi a la mitad la mortalidad de los pacientes con infarto al miocardio. Lamentablemente, desde 1988 hasta ahora siguen existiendo muchísimos pacientes que tienen infartos de miocardio y que no reciben ni siquiera streptokinasa ni aspirina. Hablamos de su utilidad en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular como ACD, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, y hay cuestionamientos en prevención primaria. Aparentemente un grupo de pacientes entre aproximadamente 40 y 70 años, o 50 y 60 años, de acuerdo a las distintas guías, que tengan un riesgo cardiovascular alto medido por distintos scores, podrían ser candidatos a la aspirina. Aquí ven un gráfico donde se muestran los distintos sitios de acción de los antiplaquetarios. Ya hablamos aquí arriba de la aspirina inhibiendo la ciclooxigenasa, mencionamos la función del 2B3A y el fibrinógeno, este puente, que puede ser inhibido por los antagonistas 2B3A, y el receptor de ADP con P2Y12, inhibido por las tienopiridinas. Entonces, pasemos a las tienopiridinas. La primera es la clopidina, luego el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Estos inhiben el receptor de ADP, por lo que aumenta la MP cíclica y disminuye el calcio intracelular, intraplaquetario en este caso, paralizando el citoesqueleto. Por muchos años fue la tienopiridina más utilizada, el clopidogrel,
es una prodroga que requiere activación hepática tras el citocromo 12-19. Esto es importante porque tiene una latencia de acción de 48 horas. Se requiere habitualmente una dosis de carga que suele ser de 600 miligramos. Y a pesar de la dosis de carga, la concentración, la inhibición de la actividad plaquetaria se ameseta en aproximadamente un 70%. Tiene una dosis de un comprimido al día de 75 miligramos en la mayoría de los escenarios. Y el efecto antiplaquetario también es irreversible, ya que la unión del clopidogrel, o mejor dicho, el metabolito activo del clopidogrel al receptor POCY12 es irreversible. Entonces, si suspendemos, dejamos de administrar diariamente el clopidogrel hasta que hayan un porcentaje importante de plaquetas no inhibidas por clopidogrel, pasan aproximadamente 5 a 7 días. Y eso es una limitante importante porque si un paciente requiere una intervención quirúrgica de urgencia, tanto una cirugía coronaria, que pasa muchas veces en pacientes que están con clopidogrel, como cualquier otra intervención quirúrgica, estamos realmente en problemas porque no hay un antídoto. Obviamente cuando esto lo vamos a repetir en toda la clase, todos los antiagregantes y anticoagulantes y fibrinolíticos, el efecto adverso común son los sangrados, que pueden ser de cualquier tipo. Hay distintas sociedades que los clasifican en sangrado mayor, menor, con compromiso de órganos nobles, con requerimiento de transfusiones, que requiere hospitalización, que lleva a la muerte. Hay muchas maneras de clasificar los sangrados provocados por estos fármacos. Además de eso, el clopidogrel y principalmente la ticlopidina, que era el fármaco previo, podían provocar plaquetopenia y leucopenia, principalmente neutropenia, y púrpura trombocitopénica trombótica. Con el clopidogrel prácticamente no se ve o se ve muy baja tasa. Se va a potenciar el efecto con otros antiagregantes. El omeprazol es un fármaco que vamos a ver más adelante en otra clase. Inhibe la activación hepática a través de la inhibición del CYP12D19 y hay una potencial interacción entre el clopidogrel y el omeprazol que todavía no está del todo demostrada. Si bien está la inhibición del CYP12D19 por omeprazol, inhibiría la activación del clopidogrel, aparentemente muchas personas tienen respuestas variables al clopidogrel por polimorfismos que existen en la población a nivel del CYP12-9. Entonces, actualmente se le atribuye más esta falta de efecto del clopidogrel en algunos pacientes al polimorfismo que a la interacción con el omeprazol. Las indicaciones, habitualmente en los eventos coronarios agudos, los pacientes suelen recibir doble terapia antiplaquetaria, DAPT, que es con aspirina y clopidogrel, o con los nuevos antiagregantes que vamos a ver más adelante. En un paciente que tuvo un ACV de causa vascular, o sea, no cardioembólico, daños carotidios, pequeño vaso se llama, enfermedad vascular periférica, cuando esté contraindicada aspirina o asociada a aspirina, sobre todo en los pacientes que reciben stents. Miren, esto es es anecdótico, pero me gusta siempre dejar esta imagen para que comprendan qué pasa en este modelo experimental. Un stent, que es una malla metálica que va por dentro de la arteria. Imagínense que se pone un stent que destapa una obstrucción coronaria o vascular periférica o carotidia, queda abierta la arteria, pero en vez de haber un endotelio, hay una malla de metal ahí dentro. Entonces, obviamente que hay un riesgo de trombosis muy elevado. Cuando se usa aspirina, es el segundo gráfico, se reduce existe una carga de trombo, cuando se agrega clopidogrel y aspirina, se reduce más la carga de trombo, y hasta que aparentemente deja de existir con la doble terapia antiplaquetaria. Acá hacemos el primer corte y después seguimos con el resto de los antiagregantes.
Bueno, vamos a continuar con la clase de antiagregantes. Ya hablamos de aspirina y de clopidogrel, y ahora vamos a hablar de otros antiagregantes P2Y12, como el prasugrel, ticagrelor, el inogrel y algunos endovenosos. Básicamente, si ven, esto está publicado en New England, el clopidogrel tenía una absorción intestinal, un primer paso hepático a través de CYP12C19 y luego una unión irreversible a la plaqueta. Y vamos a hablar un poquito del prasugrel, que requiere una hidrólisis por esterasas hepáticas y que tiene una unión irreversible a las plaquetas, y el ticagrelor, que no requiere metabolismo hepático y que tiene una unión reversible a las plaquetas. Habíamos dicho que incluso usando una dosis de carga, el porcentaje de inhibición de la actividad plaquetaria suele ser bajo con clopidogrel. En cambio, los nuevos antiagregantes, inhibidores P2Y12, como el prasugrel, que es una tienopiridina, y el ticagrelor, que es una molécula que no es una tienopiridina, es una osazopiridinona, tienen una inhibición de la actividad plaquetaria que es cercana al 90%. Entonces, a medida que avanzó la terapéutica en los eventos cardiovasculares y principalmente en los eventos coronarios, se vio que con respecto al placebo, la aspirina reducía un 22% el riesgo de eventos isquémicos. Cuando se agrega clopidogrel, o sea, doble terapia antiplaquetaria convencional, se reduce un 20% más la tasa de eventos, y cuando se agregan los nuevos antiagregantes más potentes que el clopidogrel, como el prasugrel o ticagrelor, se reducen aproximadamente un 20% más. Sin embargo, hay una línea que no sé si ustedes están viendo aquí abajo, que es un incremento significativo en el riesgo de sangrados mayores. Entonces, a pesar de inhibir irreversiblemente a la plaqueta, siguen habiendo eventos. Nosotros vemos en día a día con los pacientes que muchas veces están recibiendo doble terapia antiplaquetaria y a pesar de eso tienen otro evento trombótico. Básicamente pasa porque luego de la unión a la plaqueta no hay clopidogrel o prasugrel circulante y un 10% de las plaquetas se regeneran diariamente. Hay plaquetas frescas, más grandes y cargadas de gránulos. Y hay mecanismos alternativos de la activación y de la agregación plaquetaria. Esto principalmente pensando en las plaquetas y en eventos plaquetarios. Hay otro target que es en estos pacientes agregar anticoagulantes. Eso es un tema de discusión que lo vamos a ver más adelante. Pero hablando específicamente de antiplaquetarios, siempre hay un porcentaje de plaquetas que pueden activarse a pesar de la aspirina y el clopidogrel o el prasugrel. Y de ahí viene el concepto del ticagrelor, que es un antagonista reversible, que tiene un mejor perfil farmacocinético porque no requiere activación hepática y que tiene un fin de efecto mucho más rápido que el clopidogrel, y esto es muy útil para pacientes que entran con un evento coronario, y un porcentaje de esos necesitan una cirugía cardíaca, un bypass coronario durante la internación. Piensen, si el paciente recibió clopidogrel, tiene que estar 5 a 7 días esperando a la cirugía o operarse con un riesgo muy elevado de sangrados mayores. Con el ticagrelor, en general, al tercer día ya está en condiciones de operarse el paciente. Hay un estudio muy grande con miles de pacientes de todo el mundo que se llamó Estudio Plato, donde se demostró hace más de 10 años que el ticagrelor comparado con el clopidogrel reducía la tasa de eventos isquémicos y la mortalidad. Obviamente, al ser un antiplaquetario más potente, tiene mayor riesgo de sangrar. Y se hallaron como efectos adversos, además de los inherentes al sangrado, pausas ventriculares y disnea, que hay que tenerlas en cuenta. En la práctica cotidiana yo vi muy pocos casos, pero están descritos. Hay ensayos clínicos más nuevos, con el tratamiento prolongado con ticagrelor, extendido a 24 meses o más, y con menos uso de aspirina. O sea, solamente aspirina hasta el primer mes, o 3 meses, o 6 meses.
Y hay estudios con uso de dosis bajas, las dosis habituales de 90 miligramos 2 veces al día, y un estudio que se llama Pegasus TIMI 54, donde usan el ticagrelor a partir del año a 60 miligramos 2 veces por día. Algunos creen que el concepto es que clopidogrel es útil, prasugrel es más potente, pero en su ensayo clínico no redujo la mortalidad en el estudio Triton en 2028, y el ticagrelor sí redujo la mortalidad a similar tasa de efecto antiagregante, digamos, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces se postularon algunos efectos pleiotrópicos y básicamente relacionados con un incremento en los niveles de adenosina provocados por el fármaco. En algunos estudios de modelos experimentales se pudo comprobar una limitación en el área del infarto y probablemente por un efecto de la adenosina en la microcirculación provocado por ticagrelor. Y esto es quizás uno de los datos más importantes que no está muy reconocido. Muchas veces durante 100 años se están usando antiagregantes plaquetarios, y cuando el paciente sangra no hay nada para hacer, simplemente soporte transfusional, reponerle las piedras, glóbulos rojos, si tuvo un sangrado mayor y le cayó mucho el hematocrito y demás, y no hay un antídoto claro. Y esto pasa porque los antiagregantes clásicos como la aspirina, el clopidogrel y el prasugrel se unen irreversiblemente a la plaqueta. Entonces aquí está lo atractivo del ticagrelor y de la posibilidad de usar, en este caso, un primer ensayo clínico con un anticuerpo monoclonal que se une específicamente a un fragmento del ticagrelor y lo elimina del plasma. Hace muy poquito se presentó el primer ensayo clínico en voluntarios sanos donde se demostró su eficacia y una inmediata reversión del efecto antiagregante. Ahora vamos a pasar a otros antiagregantes todavía más potentes. Como dijimos, teníamos a la ciclooxigenasa, la vía del ciclooxigenasa tromboxano, la vía de la ADP y P2Y12, y ahora vamos a hablar del 2B3A, que fíjense, si nosotros bloqueamos esto, no es que inhibimos a algo que potencia de alguna manera o facilita la agregación plaquetaria, sino que estamos inhibiendo a lo que une definitivamente a las plaquetas entre sí, que es el 2B3A con el contefibrinol. Entonces, los fármacos que inhiben al 2B3A son fármacos que se administran por vía parenteral en situaciones agudas y por pocas horas. El primer estudiado es un anticuerpo monoclonal anti-2B3A que se llama abciximab. Se administra en forma endovenosa y en bolo y goteo, y a pesar de que tiene una vida media corta, tiene un efecto postdosis muy prolongado de hasta 48 horas, que no es reversible. Además de provocar sangrados como todos los que ya dijimos, puede provocar plaquetopenia de etiología múltiple, pero principalmente de etiología inmune. Además del abciximab, están disponibles dos antagonistas 2B3A de molécula pequeña. En Argentina, hoy en día, está disponible solamente el tirofiban, y la verdad que por momentos se discontinúa el laboratorio que lo produce, así que es muy difícil el acceso a los 2B3A día de hoy en Argentina. Pero bueno, a veces se consigue el tirofiban, que es un antiagregante de molécula pequeña, antagonista 2B3A de molécula pequeña, que no tiene antigenicidad, tiene baja tasa de trombocitopenia y tiene una duración de efecto muy breve, de como mucho, como máximo 6 horas. Y eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no tienen vía oral y hay pacientes que, por ejemplo, se pusieron un stent coronario muy recientemente y necesitan hacerse una cirugía de urgencia, o se programa todo esto. Entonces el paciente queda antiagregado en forma permanente, se apaga el goteo de tirofiban y a las 6 horas desaparece el efecto antiagregante. Se hace la cirugía o lo que sea necesario, alguna intervención, y luego se prende de vuelta cuando hubo hemostasia local y el cirujano considera que el riesgo de sangrado disminuyó. Ahí se inicia rápidamente el tirofiban y luego se cabalga con los antiagregantes orales. Hay otras moléculas en camino
endovenosas como el erinogrel y el cangrelor, hay nuevas maneras de inhibir al 2B3A que están experimentándose. Actualmente la mayoría de los eventos coronarios usan lo que se llama doble terapia antiplaquetaria, aspirina y clopidogrel, o aspirina prasugrel, o aspirina ticagrelor. Y entonces se plantean algunas situaciones distintas. El riesgo trombótico residual, que es lo que mencionamos, que a pesar de la doble terapia antiplaquetaria hay gente que sigue teniendo eventos trombóticos, son pacientes de alto riesgo. Algunos proponen usar anticoagulantes a dosis bajas. Hay estudios con los nuevos anticoagulantes que vamos a ver más adelante en esta clase, que pueden tener un efecto positivo o beneficioso en este contexto. Y esquemas antiagregantes sin aspirina, que también lo mencionamos, algunos de los tratamientos actuales, y sobre todo con nuevos stents que tienen características distintas, son liberadores de fármacos o stents bioabsorbibles, que disponen a que se endotelice más rápido y que el paciente no requiera aspirina o doble antiplaquetario. ¿Está bien? Muchas veces las guías, las tendencias actuales es de acortar el tiempo de aspirina y sí mantener con forma más prolongada el clopidogrel o principalmente el ticagrelor. También hay nuevas perspectivas en accidente cerebrovascular, sobre todo en ACVs recidivantes, que no sean de causa cardioembólica por SPA, donde se puede utilizar aspirina y clopidogrel y se ha evaluado en distintos ensayos clínicos, o el ticagrelor también. La enfermedad vascular periférica también es un territorio de continua experimentación actualmente, y se están evaluando la asociación de antiagregantes y anticoagulantes, incluso en pacientes que reciben cirugías de bypass femoral o bypass periféricos o angioplastias periféricas. Recuerden este gráfico que les va a servir para el estudio. Y acá termina la clase de antiagregantes. Vamos a seguir con anticoagulantes en la próxima. Muchas gracias. La depresión a menudo complica